Bien, vamos a hablar sobre las reformas constitucionales aprobadas recientemente por el Congreso y que están relacionadas, Paola, por ejemplo, a la bicameralidad, pero que esta arroja además más de 50 cambios en el texto constitucional, como la reelección de parlamentarios. Así es, vamos a saludar a nuestro invitado, que es Alonso Cárdenas, que es politólogo de la Universidad de Antonio Ruiz de Montoya. Muy buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Yo quisiera preguntarle con el tema de la bicameralidad, porque el Poder Judicial ha admitido a trámite la demanda de amparo contra la reelección de congresistas y ese tema, ¿no?, que ha sido bien cuestionado, que va con, algunos dicen, contra la Constitución y que consideran pues que va a ser más de lo mismo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Este asunto de la bicameralidad, yo creo que es una reforma, un cambio constitucional positivo, pero una cosa es el qué y otra cosa es el cómo, ¿no? En el qué yo creo que la evidencia académica, inclusive el análisis comparado, señala que hay más estabilidad política cuando en los países existen dos cámaras, ¿no? Una cámara alta, una cámara baja, una cámara que propone, una cámara revisora, que generalmente es el Senado. Pero aquí vienen los problemas, ¿no? El cómo se ha logrado esto, ¿no? Y yo veo tres temas fundamentales. El primero es que esta aprobación contraviene un referéndum que se hizo durante el gobierno de Martín Vizcarra, donde la población masivamente rechazó la vuelta a la bicameralidad, ¿no? Y ahora un parlamento totalmente desprestigiado con 9% de aprobación lanza este cambio que yo creo que merecía una mayor reflexión, ¿no? Una mayor reflexión en el ámbito académico, en el ámbito comunicacional, en el ámbito político, pero que no se dio. Y también hay un tema de fondo, ¿no? El tema de fondo es que nos estamos como que transformando en un régimen parlamentario cuando nuestra historia política ha sido presidencialista. No obstante, nuestro sistema, este régimen parlamentario descansa en la ausencia de un sistema de partidos, ¿no? Porque el Perú, pues la evidencia es bastante contundente, no tiene un sistema de partidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esos vehículos electorales que van a alimentar tanto al Congreso como al Senado, ¿no? A la Cámara Baja como a la Cámara Alta? Los partidos políticos en el Perú están sumamente desprestigiados, se les denomina vientres de alquiler, cascarones vacíos, son prácticamente coladeras que no garantizan que personas probas con una buena trayectoria, ¿no? Una ética pública comprobada lleguen a cargos públicos, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que no tener un sistema de partidos y tener este Frankenstein de los vientres de alquiler, de los cascarones vacíos, de los partidos combi, va a seguir deteriorando la relación existente entre el Parlamento en su conjunto con la población. Señor Cárdenas, buenas noches. Cuando usted se refiere al cómo, o sea, la población probablemente esté de acuerdo, como usted lo explica, con la bicameralidad, con un Senado que sea reflexivo, revisor de todo lo que haga diputados. Pero el cómo, 6 años después, prácticamente se voltea toda la torta porque más de 85% rechazó el 2008 en el referéndum una doble cámara, justamente por el tema de la reelección que se tenía en ese entonces y que es muy parecida a la que se está siguiendo ahora. Es decir, los congresistas, sin tener 45 años, van a poder ser senadores. Va a depender de la población. ¿Cuál hubiera sido el mecanismo más correcto para poder, digamos, conocer el temperamento de quienes están o no de acuerdo con todos estos 50 cambios que se dan en la Carta Magna? Bueno, yo creo que lo primero que debería hacerse o que se debió hacer es un tema pues de honestidad, ¿no? Un tema ético. Los actuales congresistas no deberían presentarse a la reelección y mucho menos los que tienen menos de 45 años postular al Senado, ¿no? Sino que a partir de las elecciones del 2026 se haría con un nuevo grupo de candidatos la conformación de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, ¿no? Es decir, no aprovecharse, no sacar una norma con nombre propio para beneficiar a un número muy pequeño de peruanos que van a tener la ventaja
de poder tener menos de 45 años y ser electos en el Claro. Senado, ¿no? Ahí se pierde el principio de igualdad ante la ley. No. ¿Cómo debió haberse hecho esto? Yo creo que debió haberse hecho un debate bastante grande, Ajá. bastante amplio, ¿no? Donde hubieran intervenido académicos, inclusive expertos internacionales, todo un proceso de reflexión a nivel descentralizado, ¿no? Porque no estamos hablando de cambios menores, estamos hablando Claro. casi de una asamblea semiconstituyente, porque se han modificado entre gallos y medianoche 50 artículos que definitivamente van a afectar pues la vida, ¿no? De la ciudadanía en su conjunto. No, claro, y además muchos lo podrían entender como una falta de respeto a lo que opinaron en su momento los demás. Hace solo 6 años. No, o sea, han pasado 6 años, pero así decidió la población en su momento, que no quería tener 2 cámaras. Entonces, ellos están haciendo lo que les da la gana para para estar presentes cuando la gente no los quiere. Peor aún, que están pasando por su peor momento de popularidad. Bueno, en este sentido es muy importante recordar que el Congreso peruano es el parlamento más desprestigiado de América Latina, ¿no? Si usted ve el último Latinobarómetro, el Congreso peruano tiene 9% de aprobación y el promedio latinoamericano está en 27%. Entonces es casi 3 veces menos que el estándar latinoamericano, que ya de por sí es bastante bajo, ¿no? Entonces, por eso yo le digo, yo considero que las nuevas autoridades electas, la nueva Cámara Baja, la nueva Cámara Alta, deberían ahí sí presentarse en un nuevo, digamos, en un nuevo juego político, ¿no? Pero no estas autoridades de una manera poco transparente. Doctor Cárdenas, otro tema que ha pasado casi de refilón, podemos decir, es que los candidatos presidenciales van a postular al Senado. Es decir, van a poder tener doble postulación a la presidencia o, digamos, a la plancha presidencial e ir también a la Cámara de Senadores o Diputados. Claro, yo creo que ahí también estas normas tienen, digamos, nombre propio, ¿no? Porque el acceder al Senado te garantiza, pues, inmunidad parlamentaria. Así es. Y muchos de nuestros candidatos, pues, están siendo objeto de investigaciones en el ámbito judicial, en el ámbito penal, y podrían utilizar esta argucia legal para la impunidad, ¿no? Para poder protegerse de todo este tipo de investigaciones. Y bueno, ahí lo que sobran en el Perú son candidatos con denuncias penales y judiciales, ¿no? Entonces, una vez más se socava, pues, a la democracia en su conjunto para beneficiar a grupos pequeños, ¿no? A partidos políticos que la verdad ya representan a poco y nada de la población. Y hablando de los movimientos, se ha conocido que la Asociación de Movimientos Regionales del Perú y el Partido Regionalista de Integración Nacional, el PRIN, han anunciado un acuerdo político para participar de manera conjunta en estas próximas elecciones de 2026. ¿Puede, y la pregunta es, un partido nacional formar una alianza electoral con uno o más movimientos regionales? ¿Se puede actualmente? Bueno, yo creo que el panorama que nosotros estamos viendo a nivel de las elecciones del 2026 es bastante preocupante, ¿no? Porque actualmente tenemos 25 partidos inscritos y hay, si no me equivoco, 10 más en la fila para inscribirse, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un escenario de 30 a 35 partidos donde con muy pocos votos se puede llegar a una segunda vuelta porque obviamente el voto se fragmenta, ¿no? Si usted hace memoria, justamente en función de lo que usted estaba señalando, Pedro Castillo gana la primera vuelta electoral con el 18% de los votos, pero era el 13% del padrón electoral. Keiko Fujimori obtiene el segundo lugar en la primera vuelta con 13% de los votos, pero 10% del padrón electoral, pero con un universo menor de alrededor de 20 partidos, ¿no? Entonces acá podríamos estar en un escenario donde con 8, 9, 7% los candidatos puedan presentarse, llegar a la segunda vuelta, ¿no? Lo que sería pues un escenario donde la legitimidad y la representatividad de los contendientes de la segunda vuelta se verá bastante mellado. Y si a eso le suman un parlamento bicameral contra la voluntad popular, pues estamos ante un escenario de enorme inestabilidad política, ¿no? Hay otro tema también que empieza a generar controversia y es esta aprobación en la Comisión de Constitución
para que prescriban los delitos de lesa humanidad. Esto tendría aparentemente también un nombre propio. Claro. Bueno, como casi todas las normas que se está sacando últimamente en el Perú, ¿no? Con nombre y apellido. Así es. Pero esto ya se ensayó en los 90, recordemos, ¿no? Con estas amnistías que se hizo al grupo Colina, Ajá. que finalmente después fueron revertidas pues por todos los organismos internacionales de derechos humanos, ¿no? Estas normas que buscan, digamos, proscribir los delitos de lesa humanidad, eso se ha estudiado hasta el cansancio, se ha hecho hasta el cansancio, son contrarias a los compromisos internacionales que ha firmado el Perú, ¿no? Entonces, lo que se busca, desde mi perspectiva, es un espacio, ¿no? Un lapso de impunidad para que estos criminales que han cometido delitos contra la humanidad puedan tener cierto nivel de impunidad avalados por un aparato público que los protege, ¿no? Pero la evidencia contundente del pasado y también del presente nos señala que los delitos de lesa humanidad pues son imprescriptibles y que tarde o temprano toda esa normativa que se está construyendo se va a venir abajo. Esa ley de amnistía, ¿por qué dice que ha sido señalada como inconstitucional o no lo es? Bueno, recordaremos que en el año, en los 90, a finales de los 90, se hizo una ley para que los destacamentos del Grupo Colina tuvieran beneficios de una amnistía, ¿no? Pero esa ley, cuando cayó el gobierno de Fujimori, fue declarada pues inconstitucional porque vulneraba los acuerdos y los tratados internacionales que había suscrito el Perú en materia de derechos humanos, ¿no? Básicamente el convenio de San José, ¿no? El pacto de San José. Así que bueno, pues esta norma apunta a lo mismo y pues va a seguir tarde o temprano la misma suerte que aquella que se hizo en los años 90, ¿no? Ahora, claro, probablemente el Congreso, y lo más probable es que lo apruebe, ¿no? Que apruebe esta norma. Pero ¿se podría recurrir al Tribunal Constitucional o presentar una demanda ya ante organismos internacionales quienes se oponen a esta norma? Bueno, se tiene que seguir los canales regulares, ¿no? Para llegar a las instancias internacionales primero hay que agotar la vía interna, ¿no? Entonces esto se tendría que dirimir en el Tribunal Constitucional, pero bueno, el Tribunal Constitucional pues últimamente ha tenido algunas actuaciones polémicas. Esto se apelaría a un tribunal supranacional donde pues la situación es clarísima, ¿no? Señalando que este tipo de iniciativas vulneran la normativa internacional en materia de derechos humanos. O sea, eso es claro. No hay ningún argumento que sostenga que los crímenes de lesa humanidad pueden prescribir, ¿no? Claro, pero estamos hablando de no solamente del, como sabemos, líder de Partido Fuerza Popular. Hay más, hay policías, hay personas involucradas. Por ejemplo, en el caso hay esterilizaciones forzadas. Todo lo que sucedió en la década de los 90, ¿no? Y otros casos más. No, o sea, tampoco no son tantos los que se podrían beneficiar, ¿o sí? Bueno, pero recordemos que las violaciones a los derechos humanos en el Perú no son exclusivas del régimen de Fujimori, ¿no? También han sucedido situaciones contrarias a los derechos humanos en fechas recientes, ¿no? Que también están empantanadas, pero que tarde o temprano van a llegar pues a tribunales internacionales o a tribunales nacionales que van a decir que efectivamente en el Perú se han cometido y se cometieron violaciones a los derechos humanos. Pero tendría que haber sentencia a eso, ¿no? Para poder pasar a una instancia supranacional. Primero se tienen que agotar las instancias nacionales internas okay. y luego ir a espacios internacionales. Perfecto. Muchísimas gracias, don Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy gentil por su apreciación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches.